Las lentejas estaban listas al mediodía y nadie venía. Lo sabía antes incluso de levantar la tapa. Lo sabía, de la misma forma que sabes algo que llevas mucho tiempo sabiendo, pero que eliges no decir en voz alta. Las lentejas. La receta de mi madre. La que he cocinado cada día de la madre desde que falleció. Estaban allí, en los fogones, llenando mi cocina con un olor que pertenecía a otro tipo de día. Un día con voces, con pasos. Con un hijo entrando por la puerta, me llamo Teresa Valero. Tengo 58 años. Vivo sola en Valencia. Y en este domingo en particular, había estado despierta desde las 6 de la mañana, haciendo lo que hacen las madres preparando. Haciendo espacio, haciendo que el día mereciera la pena. A las 10, ya había mirado el móvil 2 veces. A mediodía, había dejado de contar. Comí sola en la mesa de la cocina. Fregué mi plato. Me senté en mi sillón favorito junto a la ventana y vi cómo la tarde avanzaba por el patio, cómo lo hace la luz cuando no hay nada urgente que reclame tu atención. Una vecina paseaba a su perro, un coche pasaba despacio. La calle tenía esa calma dominical que suele resultar pacífica, pero aquella tarde se sentía como algo que te oprime el pecho. Me dije a mí misma que Marcos estaba ocupado. Me dije que seguramente tendría planes con la familia de ella y que el día se le había echado encima. Me dije muchas cosas entre el mediodía y la noche, para las que no tenía ninguna prueba real. A las 7, dejé de decirme nada. Me duché. Me puse ropa cómoda, encendí la televisión y la vi sin mirarla. Como cuando usas el ruido para que una habitación no se sienta demasiado vacía. Antes de meterme en la cama, miré el móvil una última vez. No porque esperara nada, solo porque sigo siendo madre y las madres comprobamos. Nada. Dejé el teléfono en la mesita de noche boca abajo. Me tumbé en la oscuridad y me permití ser honesta durante el tiempo exacto que se tarda en inspirar y expirar lentamente. 3 veces. No era la primera vez. El día de la madre de hace 3 años, nada. El año anterior, un mensaje a las 2:140 que decía: espero que hayas tenido un buen día. Sin signos de puntuación y sin ninguna llamada adjunta. Y ahora esto, un tercer año de silencio por parte del único hijo al que crié sola desde que tenía 9 años, el único hijo por el que hice turnos dobles, el único hijo cuyo nombre firmé, en documentos que hicieron su vida posible de maneras por las que él nunca me ha preguntado. Quiero dejar clara una cosa. No soy una mujer que se recree en su propio sufrimiento. No lo haré aquella noche. Simplemente me tumbé en la oscuridad y me permití entender lo que estaba viendo en realidad. No era un domingo olvidado. Era un patrón, una elección repetida. Un hijo que había decidido en algún momento del camino que yo no merecía su consideración. Archivé esa comprensión y me fui a dormir. No tenía ni idea de que a la mañana siguiente tendría una confirmación para la que no estaba preparada. No de abandono, sino de algo con bordes lo suficientemente afilados como para cortar 26 años de paciencia en una sola frase. Si estás viendo esto tarde por la noche o temprano por la mañana, deja la hora en los comentarios. Eres exactamente para quien hice esto. Todavía no sabía lo que se avecinaba, pero la mujer que se despertó a la mañana siguiente ya era diferente de la que se fue a dormir. Me enteré un lunes. Todavía llevaba mi bata de casa. La primera taza de café, apenas probada. Cuando abrí Facebook, como hago casi todas las mañanas, por costumbre más que por interés. No buscaba nada. No esperaba nada.
Solo era una mujer deslizando la pantalla de su teléfono en la mesa de su cocina un lunes cualquiera. Entonces dejé de deslizar. Marcos había publicado una foto la noche anterior. Estaba de pie con Elena, la madre de su pareja, con el brazo alrededor de sus hombros, con el rostro abierto y cálido, de una forma que no había visto dirigida a mí en más tiempo del que quiero contar. Iban bien vestidos, ambos sonriendo, como si la foto se hubiera tomado en algo que importaba. El pie de foto decía: las mejores madres son guapas, visten bien y tienen estudios. Debajo, el primer me gusta en la publicación Elena. Lo leí una vez. Lo leí otra vez. No porque no lo entendiera, sino porque quería estar absolutamente segura de que estaba leyendo lo que estaba leyendo. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me quedé allí sentada. El café se enfrió. La cocina estaba en silencio, de una forma que se sentía diferente al silencio de ayer. Ayer estaba vacía, pero esto era algo con peso. No estaba llorando, no estaba temblando. Estaba haciendo algo que he aprendido a hacer a lo largo de una vida que lo requería. Estaba quieta mientras mi mente trabajaba. Pensé en cómo me veía. Una mujer que pasó 30 años en casas ajenas cuidando a sus ancianos antes de construir algo propio. Una mujer que nunca terminó la carrera, que nunca tuvo nada de marca, que crió a su hijo con el dinero de las horas extra y con los tuppers que las vecinas de la iglesia traían a la puerta. Pensé en si algo de eso me hacía menos madre. Ya sabía la respuesta. Solo necesitaba sentarme con el hecho de que mi propio hijo había decidido lo contrario y lo había dicho públicamente con una sonrisa en la cara la mañana después de no llamarme. Me senté en esa mesa durante casi una hora. Entonces volví a coger el teléfono. No llamé a Marcos. No tenía nada que decirle que las palabras pudieran transmitir correctamente. No llamé a Elena. Independientemente de lo que ella entendiera o no sobre esa publicación, había dejado clara su postura con un solo toque de su dedo. Busqué a Alberto Gil. Alberto ha llevado cada propiedad que he tenido. Redactó el contrato de arrendamiento original del edificio de la calle Cervantes hace 7 años. Conoce esa propiedad como conoce sus propios archivos, cada cláusula, cada renovación, cada fecha. Nunca le he llamado para algo que no fuera serio, y nunca me ha tratado como a algo menos que una mujer que sabe exactamente lo que hace. Respondió al segundo tono. Le dije que necesitaba actuar sobre el contrato de la calle Cervantes. Mantuve la voz firme, porque no había nada por lo que estar inestable. Esto no era emoción. Era una decisión sobre una propiedad que tenía todo el derecho legal a tomar. Alberto se quedó callado exactamente un segundo. Entonces dijo: tengo un borrador para el jueves. Dije: gracias. Alberto. Colgué, tiré el café frío e hice una taza nueva. Me quedé de pie junto a la ventana de la cocina y la bebí mientras aún estaba caliente. No tenía ni idea de que, para el jueves, Marcos ya estaría haciendo llamadas por su cuenta y que ninguna de ellas sería para pedir disculpas. La gente mira lo que tengo ahora y asume que me casé con ello, o que lo heredé, o que alguien me lo dio. Nadie me dio nada. Empecé a trabajar como cuidadora a domicilio cuando Marcos tenía 11 años. Madrugadas, noches tarde, padres ajenos, en casas ajenas, bañándolos, dándoles de comer, sentándome con ellos durante ese tipo de deterioro lento que a las familias les resulta demasiado duro de ver de cerca. Hice ese trabajo durante 22 años, no porque fuera fácil, sino porque pagaba de forma constante y yo necesitaba constancia. Ramón se había ido desde que Marcos tenía 9 años.
Se fue con una mujer a otra ciudad sin hablarlo, sin dejar dirección, sin mirar atrás al hijo que ayudó a crear. No tenía el lujo de derrumbarme por eso. Tenía un hijo que necesitaba dinero para el comedor, zapatos para el colegio y alguien que estuviera presente. Así que estuve presente todos los días, de todas las formas que importaban. Ahorraba como ahorra la gente pobre despacio, con cuidado, con el pleno conocimiento de que una emergencia podía borrar meses de disciplina. Llevaba un cuaderno, no una hoja de cálculo, no una aplicación, solo un cuaderno de notas donde anotaba cada euro que iba a mi cuenta de ahorros. Ese cuaderno tiene mis huellas dactilares desgastadas en la portada. Cuando Marcos rondaba los 20 y pocos años, ya tenía suficiente para mudarme. Encontré la propiedad de la calle Cervantes un martes. Pasé por delante 3 veces antes de detenerme. Un pequeño edificio comercial que necesitaba reformas, pero los cimientos eran sólidos y el precio era honesto. Lo compré. Pasé 8 meses acondicionándolo, suelos nuevos, iluminación adecuada, una cocina industrial, una sala certificada. Obtuve mi licencia de Centro de Día de la Generalitat. Lo llamé Centro de Día Valero porque yo lo construí y mi nombre iba a estar en él. Paco me ayudó a trasladar el equipo el día de la inauguración. Me conoce desde que mi madre estaba viva. Un hombre mayor del barrio, firme y tranquilo. El tipo de persona que aparece con su furgoneta y su espalda y no requiere que te expliques. Cuando el último mueble estuvo en su sitio, miró a su alrededor y dijo: «Tu madre estaría orgullosa, Teresa». Tuve que salir fuera 1 minuto después de eso. Centro de Día Valero lleva funcionando ya 9 años. Tengo 6 empleados a tiempo completo, 14 clientes habituales y una reputación en esta parte de Valencia que me gané familia a familia. Nadie me regaló eso tampoco. Digo todo esto no para impresionar a nadie. Lo digo porque importa para lo que viene después. Porque hay una versión de esta historia donde la gente mira lo que hice y lo llama extremo, o amargado, o una reacción exagerada. Quiero que esas personas entiendan exactamente qué tipo de mujer están viendo antes de terminar de formarse esa opinión. Soy una mujer que construyó algo de la nada 2 veces. Una mujer que mantuvo a una familia unida sola durante décadas sin aplausos. Una mujer que firmó su nombre en una propiedad para que su hijo pudiera tener una base y no pidió nada a cambio, excepto consideración humana básica. Marcos tenía un socio llamado Sergio Prado. Le había conocido 2 veces en reuniones familiares. Un hombre agradable, profesional, del tipo que te estrecha la mano con firmeza y recuerda tu nombre. Nunca pensé mucho en él más allá de eso. Pensaría mucho en él más tarde. Pero aquel jueves, cuando la carta de Alberto salió, no estaba pensando en Sergio Prado ni en nadie conectado con el mundo de Marcos. Estaba pensando en lo que iba a ser mi hijo cuando llegara ese sobre. Hace 5 años, Marcos vino a mí con un problema. Su agencia de transporte estaba creciendo. Tenía clientes, tenía contratos, tenía ambición, pero tenía un problema de domicilio. La ubicación que había estado usando para su registro fiscal federal tenía complicaciones que nunca me explicó del todo. Lo que explicó fue el resultado. Necesitaba un lugar de negocios principal legítimo, correctamente titulado, correctamente documentado, o su autoridad operativa estaba en riesgo. No vino pidiendo dinero, vino pidiendo ayuda para gestionarlo. Pero con Marcos, esas 2 cosas siempre eran lo mismo. Él prefería que yo llegara a la solución por mí misma.
Así nunca tenía que decir la palabra directamente. Encontré la propiedad de la calle Cervantes en menos de 2 semanas. Edificio comercial de una planta. Buen estado. Precio razonable para esa zona de Valencia. Lo compré directamente. Luego llamé a Alberto e hice que redactara un contrato de arrendamiento formal entre mí, como propietaria, y la agencia de Marcos, como inquilina. 150 euros al mes. Quiero que entiendas lo que significa esa cifra. Las propiedades comerciales en la calle Cervantes se alquilaban a mucho más en aquel entonces. Espacios similares en esa zona se alquilaban por varios miles al mes, dependiendo del tamaño y el uso. Lo que le cobré a mi hijo no era precio de mercado. El edificio ya estaba pagado y yo asumí intencionadamente casi todo el coste real porque era mi hijo. Lo que le cobré era ceremonial, era una mano tendida. Era yo diciendo, aquí tienes, estoy haciendo esto posible para ti. Y lo único que pido es que hagamos esto correctamente para que esté protegido para ambos. Marcos firmó el contrato. Alberto registró todo correctamente. La agencia actualizó su registro al domicilio de la calle Cervantes y el problema de la licencia se resolvió. Los primeros 6 meses llegaron los pagos. Después, se volvieron irregulares. 1 mes sí. En 2 meses no. Luego se detuvieron por completo. Marcos nunca sacó el tema. Nunca dijo mamá. Muy retrasado. Déjame ponerme al día. Nunca ofreció una explicación ni un acuerdo ajustado. Simplemente dejó de pagar y siguió operando desde ese edificio como si el asunto se hubiera resuelto silenciosamente. Nunca presioné. Me dije a mí misma que estaba siendo madre. Me dije que el edificio ya estaba pagado y que 150 euros no iban a cambiar mi vida. Me dije muchas cosas que eran técnicamente ciertas, pero que prácticamente equivalían a lo mismo. Estaba absorbiendo algo que no debería haber absorbido, y lo llamaba amor para que fuera más fácil de tragar. El contrato se renovaba mes a mes por defecto. Eso es lo estándar. Cuando un contrato de duración determinada expira y ninguna de las partes actúa sobre él, simplemente continúa de forma mensual. Alberto lo había estructurado así intencionadamente, sabiendo que podría necesitar flexibilidad algún día. En aquel momento, pensé que era solo una buena práctica legal. Ahora entiendo que también fue una preparación que no sabía que estaba haciendo. Marcos nunca pidió comprar el edificio. Nunca ofreció quedarse con la titularidad. Nunca sugirió una transferencia formal de ningún tipo. Operó desde esa propiedad durante 5 años, como si la propiedad fuera algo que ocurría naturalmente con el tiempo. Como si usas algo el tiempo suficiente, eventualmente se convirtiera en tuyo. Su licencia de transporte vivía en esa dirección. Los contratos de sus clientes hacían referencia a ella. Toda su identidad profesional estaba registrada allí y en la escritura ponía mi nombre. Cada día durante 5 años, mi nombre estuvo en esa escritura, mientras él construía su reputación sobre ella. Alberto conocía cada cláusula de ese contrato, cada fecha de renovación, cada mes impagado. Cuando le llamé el lunes por la mañana y le dije que necesitaba actuar sobre el contrato de la calle Cervantes, no necesitó que le explicara ni una sola cosa. Ya sabía exactamente lo que significaría actuar sobre él. El jueves llegó tal y como dijo Alberto. Yo estaba en el centro de día cuando llamó, hasta de pie, en la sala de actividades, viendo a 2 de mis residentes hacer un puzzle juntos, algo que hacían cada jueves por la mañana sin falta. La voz de Alberto era firme y profesional. Como siempre, me dijo que el aviso había salido, correo certificado, entregado directamente en la dirección de la calle Cervantes.
Me leyó el lenguaje clave por teléfono arrendamiento mensual. Historial de pagos vencidos. 60 días para desalojar. Fecha de desalojo. Establecido claramente. Le di las gracias y guardé el móvil en el bolsillo. 60 días. Quiero dejar clara esa cifra porque importa. La ley requiere 30 días de aviso para terminar un contrato comercial mensual. Lady Sasta. El doble de lo que exigía la ley. No porque estuviera insegura, sino porque no soy una mujer cruel y nunca lo he sido. Le di a mi hijo 2 meses enteros para encontrar una solución, trasladar su registro, actualizar su licencia y gestionar su negocio como el hombre adulto que siempre ha afirmado ser. Lo que no le di fue una disculpa por hacerlo. Alberto había redactado el aviso limpiamente, sin lenguaje emocional, sin explicaciones más allá de los hechos legales, el estado del contrato, el historial de pagos, la fecha de desalojo. Eso fue intencionado. No le había pedido que explicara mis razones ni que justificara mi decisión. Una propietaria que termina un contrato mensual no le debe a su inquilino su vida interior, le debe un aviso adecuado. Él lo tenía. Me quedé en el centro de día el resto de la tarde. Comprobé a mis residentes como hago cada día. Me aseguré de que la ronda de medicación de la tarde estuviera documentada. Me senté con una mujer llamada Sra. Pats, que había tenido una semana difícil. Recorrí las instalaciones una vez antes de que entrara el turno de tarde. Hay algo que te conecta a tierra en ese trabajo. Siempre me ha devuelto a mí misma cuando el resto de la vida se vuelve ruidosa. Aquella tarde no hubo ruido. Aquella tarde todo dentro de mí estaba muy tranquilo. Pensé en el edificio de la calle Cervantes. Pensé en la tarde en que entré por primera vez. La forma en que la luz entraba por los ventanales. El olor de un espacio comercial vacío que no se había usado en mucho tiempo. Pensé en firmar esos documentos de compra y sentir la satisfacción particular de una mujer que construyó algo a base de disciplina y paciencia. Pensé en el nombre de Marcos en ese contrato, su firma al pie, la fecha. Pensé en el hecho de que durante 5 años ese edificio había sostenido su vida profesional, como una taza sostiene agua. Y él nunca había mirado hacia abajo para ver qué manos sostenían la taza. Ahora, yo había dejado la taza. Lo que hiciera con esa información en los próximos 60 días era asunto suyo. Podía trasladarse tranquilamente, podía actualizar su registro federal, encontrar una nueva dirección, mover su operativa y llevarlo como un profesional. Ese camino estaba completamente abierto para él. No era lo suficientemente ingenua como para creer que lo tomaría. Conozco a mi hijo desde hace 34 años. Sé lo que hace cuando se siente acorralado. Sé lo que hizo su padre. Sé cómo se ve esa combinación particular de orgullo y pánico cuando empieza a moverse a través de un hombre que nunca ha sido responsabilizado por el espacio que ocupa en la vida de los demás. Para cuando salí del aparcamiento del centro de día esa tarde, el aviso llevaba varias horas en la calle Cervantes. En algún lugar de Valencia, mi hijo estaba a punto de leerlo. Sé el momento exacto en que lo leyó. Llamó a mi teléfono a las 16:47. Sé la hora porque estaba entrando en mi garaje cuando la pantalla se iluminó con su nombre. La primera vez que lo veía en más tiempo del que debería haber aceptado, me senté en el coche y lo vi sonar. Luego vi cómo paraba. Entré y puse las llaves en el gancho junto a la puerta. Llamó otra vez a las 16:51. Luego otra vez a las 17:03. Dejé pasar las 3. No por encore. Quiero dejar claro eso. Las dejé pasar porque todavía no había nada productivo en esa conversación.
Un hombre que acaba de recibir un aviso legal e inmediatamente empieza a llamar no llama para reflexionar, llama para revertir. ¿Y no había nada que revertir? Me enteré de lo que pasó después gracias a Paco, que me lo contó más tarde de la forma cuidadosa en que él cuenta las cosas. Solo los hechos, sin adornos. Marcos llamó a Sergio Prado primero. Sergio aparentemente había leído el aviso él mismo. Marcos se lo había reenviado y su respuesta fue inmediata y práctica. Le dijo a Marcos que llamara a un abogado antes de hacer cualquier otra cosa. Sergio no fue cariñoso. Tampoco fue frío. Era un hombre de negocios mirando un documento legal y respondiendo en consecuencia. Luego Marcos llamó a Paco. ¿No llamó a Paco buscando consejo legal? Marcos siempre ha creído que Paco tiene una influencia particular sobre mí, que hay alguna versión de una conversación que Paco podría tener conmigo que cambiaría mi posición sobre cualquier cosa. Lo ha creído desde que era adolescente. Nunca ha tenido razón, pero nunca ha dejado de creerlo tampoco. Lo que Marcos olvidó es que Paco ya sabía más de lo que imaginaba. Sabía lo del silencio del Día de la Madre. Sabía lo de la publicación de Facebook porque se la enseñé el día después de verla. Sabía que el edificio de la calle Cervantes me pertenecía a mí. Sabía que había pasado años excusando cosas que no debería haber excusado, porque intentaba ser una buena madre. Paco escuchó todo lo que dijo Marcos. ¿Todo? No interrumpió. No respondió en el momento. Marcos expuso toda la situación, el aviso, el domicilio, la licencia, los contratos, lo que significaría para el negocio si la fecha de desalojo se mantenía. Le dijo a Paco que esto le iba a costar todo lo que había tardado 5 años en construir. Cuando Marcos terminó, Paco se quedó callado un momento. Entonces dijo, en voz baja y sin ningún juicio particular en su tono, ¿sabes lo que hiciste? Eso fue todo. Marcos colgó. Pensé en eso cuando Paco me lo contó. Pensé en el silencio por parte de Marcos antes de que terminara la llamada. No un silencio que estuviera formando una respuesta, sino un silencio al que ya no le quedaba nada a lo que aferrarse. Paco no le había acusado de nada. No había enumerado nada. No había levantado la voz ni dado un discurso. Simplemente había dicho la única cosa cierta, y la única cosa cierta no tenía dónde aterrizar, excepto exactamente donde pertenecía. Las llamadas a mi teléfono se detuvieron después de las 17:00. Lo que entendí esa tarde, sentada en mi cocina con la televisión apagada y la casa tranquila a mi alrededor, es que Marcos ya había hecho contacto con todos los que creía que podían ayudarle: su socio, su tío, su madre, y todas y cada una de esas conversaciones le habían devuelto al mismo lugar. El aviso era real, el edificio era mío. El suelo sobre el que había estado de pie durante 5 años tenía una propietaria, y la propietaria había tomado una decisión. Lo que no sabía esa tarde era qué planeaba hacer a continuación. Pero el hecho de que no hubiera intentado ni una vez, en 3 llamadas y toda una tarde, decir la palabra lo siento. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la dirección que estaba tomando esto. Llamó a mi puerta un sábado por la mañana. Vi su coche desde la ventana antes de responder. Aparcado en ángulo, como aparca siempre, cuando está agitado, ligeramente torcido. Como si la urgencia en su cuerpo se transfiriera a todo lo que le rodea. Me quedé en la ventana un momento. Luego fui a la puerta y la abrí. Iba bien vestido. Eso fue lo primero que noté. No informal. No como un hombre que viene a tener una conversación honesta con su madre, sino impecable y arreglado.
como si hubiera decidido que la imagen era su basa. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos hacían eso que hacen cuando ya ha decidido cómo va a ir una conversación antes de que empiece. No dijo buenos días. Dijo, tenemos que hablar de esto. Mamá. Me aparté de la puerta para dejarle entrar. Entró y se quedó de pie. Yo me senté. Habló durante mucho tiempo. La de ahí me dijo que estaba siendo emocional. Esa palabra, emocional, pronunciada de la forma en que los hombres la pronuncian cuando quieren reclasificar tu claridad como inestabilidad, me dijo que le estaba castigando por una publicación en redes sociales, como si la publicación existiera de forma aislada, como si no hubiera llegado la mañana después del silencio del Día de la Madre, como si no hubiera aterrizado encima de 3 años de lo mismo. Me habló de sus empleados, 2 personas en nómina. Me habló de sus clientes, sus contratos, lo que le costaría el cambio de dirección en tiempo y credibilidad. Lo expuso todo como un informe legal, como si la presentación estaba lo suficientemente organizada, anularía el hecho de que nada de lo que construyó le pertenecía a él de la forma que siempre había asumido. No dijo lo siento, ni una vez, ni siquiera como una formalidad, y dijo la palabra madre exactamente 2 veces, ambas como prefijo de una exigencia, no un nombre que estuviera usando con ninguna calidez detrás. Observé su cara todo el tiempo que hablaba. No estaba enfadada, no estaba herida. Estaba observando, y lo que observé bajo la camisa planchada, el argumento organizado y el volumen controlado era algo que reconocí de hacía mucho tiempo. Ramón solía ponerse exactamente así. La misma mandíbula, la misma certeza, la misma creencia de que, si exponía su posición con suficiente convicción, la otra persona estaba obligada a reorganizarse a su alrededor. Ramón tampoco se disculpaba nunca. Simplemente se reposicionaba y esperaba que el mundo le siguiera. Yo me había pasado años siguiendo. Cuando Marcos terminó, no respondí. No ofrecí un contraargumento, ni una explicación, ni ninguna indicación de que su presentación hubiera movido nada dentro de mí. Me levanté de mi silla. Caminé hacia la puerta. La abrí. Él me miró. Y durante solo un momento, algo cruzó su rostro que no era enfado ni era confianza. Era la breve mirada, desprotegida, de un hombre que se da cuenta de que la conversación no fue como planeó y no tiene un siguiente movimiento preparado. Me aparté de la puerta. Él salió, la cerré detrás de él, no fuerte, no con ceremonia. Simplement la cerré, como cierras una puerta cuando el negocio al otro lado de ella ha terminado. Caminé de vuelta a mi cocina. Puse la tatra. Fuera. Oí arrancar su coche, todavía en ese ángulo torcido, y alejarse del bordillo. Había venido a mi puerta con una posición en lugar de una disculpa. Lo que no entendía todavía era que una posición no iba a ser suficiente y que lo que vendría después no vendría de mí. La llamada llegó un martes por la tarde, justo después de las 7. Al principio no reconocí el número. Elena y yo habíamos hablado antes, pero nunca regularmente, nunca lo suficiente para que su nombre estuviera guardado en mi teléfono. Casi dejó que saltara el buzón de voz. Algo me hizo responder. Dijo Teresa. Soy Carmen Solán. Su voz era cuidadosa, como se vuelve la voz de una persona cuando ha ensayado su apertura y espera que la otra persona le dé espacio para terminarla. Dije, sé quién eres. Carmen. Adelante. Exhaló una vez. Luego habló.
Me dijo que había estado pensando en mí desde que se enteró de lo que estaba pasando. Dijo que quería haber llamado antes, pero seguía decidiendo que no era asunto suyo. Entonces volví a pensarlo y llegaba al mismo lugar que a veces la decencia requiere que te metas en algo incómodo. Me dijo que había hablado con Elena primero, no por pedir permiso, solo porque quería estar segura de entender lo que había pasado antes de coger el teléfono. Solo entonces me llamó, abordó la publicación directamente, me dijo que nunca la vio de la forma en que aterrizó, que nadie le había hablado del silencio del Día de la Madre, que no sabía la historia que había debajo de ese pie de foto, que ella había posado para esa foto sin saber lo que Marcos pretendía escribir debajo. Dijo que lo sentía. No el tipo de disculpa reflexiva que la gente usa para superar la incomodidad. Lo dijo despacio, como si realmente significara la cosa específica por la que se disculpaba. Luego abordó a Elena. Me dijo que Elena había visto la publicación mientras deslizaba rápidamente por su muro. Reconoció la cara de su madre en la foto. Asumió que era una publicación normal del Día de la Madre y dio a me gusta antes de seguir adelante. Más tarde esa tarde, Carmen mencionó la foto durante una conversación. Fue entonces cuando Elena volvió atrás y leyó el pie de foto de verdad. Cuando Carmen se sentó con ella después y le explicó el silencio del Día de la Madre que vino antes, Elena se había quedado callada durante mucho tiempo. Carmen dijo que no quería poner palabras en boca de su hija y que no llamaba para defender a nadie. Simplemente quería que supiera que el me gusta no era lo que parecía ser. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, le dije la verdad. Dije, Carmen, no hay agravio entre tú y yo. Nunca lo hubo. Lo dije totalmente en serio. Esta mujer no me había hecho daño. Había sonreído en una fotografía y su yerno la había usado como vehículo para algo que no tenía nada que ver con ella. Se quedó callada un momento. Luego preguntó con suavidad, ¿hay algún margen para arreglar algo con Marcos? No respondí inmediatamente. Quería darle a su pregunta el respeto que merecía porque me había llamado con genuino interés. Y no iba a descartar eso. Entonces dije, lo que se ha puesto en marcha no es por la publicación. Carmen, esa publicación solo me ayudó a ver claramente lo que había estado eligiendo no mirar. Se quedó callada de nuevo. Que un tipo de silencio diferente. Esta vez, del tipo que significa que una persona ha entendido algo y está sentada con ello en lugar de luchar contra ello. Dijo, te entiendo. Teresa, hablamos unos minutos más. Nada pesado. Preguntó por el centro de día. Pregunté por su jardín. Que Elena había mencionado una vez en una cena familiar años atrás. Para cuando nos despedimos, había algo entre nosotras que se sentía cercano al respeto mutuo. Dos mujeres en lados opuestos de una situación, ambas intentando conducirse con dignidad. Dejé el teléfono y me quedé con la conversación. Lo que Carmen me había contado sobre Elena asentó algo que no me había dado cuenta de que estaba inquieto. Pero algo más de lo que dijo se quedó conmigo más tiempo. La forma en que había descrito a Elena quedándose callada, no a la defensiva, no desdeñosa, callada. El tipo de silencio que reconocí, el tipo que significa que una mujer está empezando a mirar algo que ha estado evitando. Entró un miércoles por la mañana cargando un portapapeles inspectora estatal, Departamento de Sanidad, División de Cumplimiento. Era profesional y educada. Y se presentó en la recepción como hacen las inspectoras. Tranquila, procedimental, sin revelar nada en su expresión.
Le dijo a mi directora adjunta que estaba allí para hacer seguimiento de una denuncia presentada: masificación, almacenamiento inadecuado de medicamentos, ratios de personal insuficientes. Mi directora adjunta vino a buscarme a mi despacho. Salí, estreché la mano de la inspectora y le dije que era bienvenida a verlo todo. Mantuve la voz firme porque no había nada por lo que estar inestable. El momento se alojó en mi mente inmediatamente. El aviso de contrato había salido. Marcos había llamado, había venido a mi puerta. Había recurrido a todas las personas que creía que podían hacerme cambiar de opinión. Y ahora, una inspectora estaba de pie en el vestíbulo de las instalaciones que había pasado 22 años construyendo. No sabía quién había presentado la denuncia. Todavía no, pero tenía mis sospechas. Quiero contarte algo que pasó cuando Marcos tenía 19 años. Había tomado prestado mi coche sin preguntar y le hizo un rasguño en el parachoques trasero. Una tontería. Cuando le pregunté por ello, me miró directamente a los ojos y me dijo que el rasguño ya estaba ahí cuando le di las llaves. No se inmutó. No apartó la vista. No mostró ni un solo parpadeo de incomodidad mientras decía algo que sabía que era completamente falso. Fue la calma lo que me inquietó. La forma en que la mentira se asentó en su cara como si perteneciera a ella. No insistí ese día. Lo archivé en la parte de mi mente donde las madres guardan las cosas que notan, pero esperan estar malinterpretando. No estaba malinterpretando. Lo que hace un hombre cuando está acorralado te dice quién es, debajo de todo lo demás que te ha mostrado. Marcos había estado en mi puerta con una posición y se encontró con una puerta cerrada. Había llamado a gente que no le devolvió nada útil. Tenía una fecha límite de desalojo cerrándose sobre él y una identidad de negocio que dependía de un domicilio que ya no controlaba. Y ahora, una denuncia había aparecido contra lo que más valoraba. Quizás fue coincidencia, quizás no. La inspectora pasó 2 horas en el centro de día. Comprobó la sala de medicación cerrada, documentada, registrada correctamente. Comprobó nuestros registros de personal frente a los ratios de la lista de clientes muy dentro de los requisitos estatales. Recorrió cada habitación. Mi personal no se inmutó porque no había nada por lo que inmutarse. El centro de día ha estado limpio desde el día en que lo abrí y estará limpio mucho tiempo después de que esto termine. Antes de irse, me dijo que la denuncia carecía de fundamento, fue profesional al respecto. Le agradecí su tiempo. Entonces dijo algo más. No lo suficiente para identificar quién la presentó, ni de lejos, pero sí lo suficiente para quedarse conmigo. Mencionó que quienquiera que presentara la denuncia parecía inusualmente familiarizado con la terminología de licencias. Varias de las alegaciones hacían referencia a un lenguaje de cumplimiento interno que la mayoría de las familias y miembros del público no usarían normalmente. También señaló que la denuncia pasaba mucho más tiempo discutiendo registros de licencias, requisitos de registro y procedimientos administrativos que el cuidado de los residentes en sí. Luego me agradeció mi cooperación y se fue. Me quedé allí pensando en eso durante un largo momento. Registros de licencias, requisitos de registro, procedimientos administrativos, los temas exactos sobre los que Marcos se había obsesionado las últimas semanas. Quizás significaba algo, quizás no, pero no podía ignorar la coincidencia. Llamé a Alberto desde mi despacho en cuanto ella sacó el coche del aparcamiento. Le conté lo que había pasado. Se quedó callado exactamente el tiempo que tarda un hombre en pasar de abogado a estratega. Luego me hizo 3 preguntas. La inspectora mencionó quejas de residentes. No. Mencionó preocupaciones familiares. No. Mencionó lenguaje sobre licencias. Sí.
El silencio que siguió fue diferente. Entonces dijo: documenta todo desde hoy. Fechas, horas, a su nombre, sus hallazgos. Lo quiero todo. Llamé a Verdell después. Había estado en recepción durante parte de la inspección y su mandíbula había estado tensa todo el tiempo. Cuando le dije a quién sospechaba, dijo Teresa: ese es tu hijo. Lo sé. Le dije. Por eso la posibilidad no me deja en paz. Lo que me sorprendió, para lo que no estaba totalmente preparada, fue la llamada que recibí 3 días después de Marcos. Su voz llevaba algo nuevo. Una firmeza controlada que no sonaba a derrota. Sonaba como un hombre que creía haber encontrado algo que usar. Llamó un viernes por la tarde. Estaba en la mesa de mi cocina revisando el horario de personal semanal del centro de día cuando sonó el teléfono. Marcos. Lo miré durante un tono completo. Luego respondí porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir con una puerta cerrada. Y tenía curiosidad por saber qué dirección tomaría un hombre como mi hijo cuando eso dejara de funcionar. Su voz era diferente a la última vez. La urgencia del sábado por la mañana había desaparecido. Lo que la reemplazó fue algo más medido. Una firmeza controlada que claramente había sido practicada antes de marcar. Me dijo que la inspección de sanidad había descubierto una discrepancia de archivo procedimental en la documentación de renovación de licencia de 2021 del centro de día. Lo dijo con cuidado, como un hombre leyendo notas. Me dijo que el Estado lo había marcado como un ítem administrativo no resuelto. Entonces hizo una pausa. El tipo de pausa deliberada que pretende dejar que el peso se asiente. Dijo que estaba preparado para perseguir esa discrepancia formalmente si no retiraba la rescisión del contrato. Le dejé terminar completamente. Cada palabra. Entonces dije: ese asunto se resolvió con el Estado a principios de esta semana. Marcos. Alberto se encargó de ello. El silencio que siguió no fue un silencio de pensamiento. Fue el silencio de un hombre a quien toda su posición preparada acababa de ser eliminada de debajo de los pies en una sola frase. No, Loralani. Lo dejé reposar exactamente el tiempo que necesitaba. Entonces dije: cuídate. Y colgué. La discrepancia en sí había sido menor. Era un problema de papeleo. Nada operativo. Nada que involucrara el cuidado de los residentes. Lo que Marcos no sabía era que Alberto no se había limitado a archivar un documento y seguir adelante. Había pasado varios días trabajando directamente con la oficina de licencias, sacando registros archivados, respondiendo a solicitudes de seguimiento y asegurándose de que cada pieza de documentación coincidiera con el archivo del Estado antes de que el asunto se cerrara formalmente. Para cuando Marcos me llamó con eso como base, ya no quedaba nada con lo que presionar. 2 días después, presentó una demanda civil. Afirmó que la rescisión del contrato era una represalia y que era ilegal, que había actuado debido a una disputa personal en lugar de motivos legítimos de propiedad. Alberto recibió la demanda y la revisó esa tarde. Más tarde, me envió una nota corta. Una línea presentó esto en contra del consejo de quien quiera que consultara. Leí esa línea 2 veces y la dejé. Un hombre con un abogado competente no construye una demanda por despido por represalia alrededor de un contrato mensual. Años de impago documentado y un periodo de aviso más largo de lo que exige la ley. La demanda no alarmó a Alberto. Le preocupó por otra razón. Sugería que Marcos había dejado de escuchar a la gente que sabía de lo que hablaba. Las semanas que siguieron no fueron dramáticas. Eso es importante. Las cosas no colapsaron de la noche a la mañana. Se erosionaron. El registro federal vinculado a la agencia de Marcos
todavía necesitaba ser actualizado antes de que la rescisión del contrato entrara en vigor. Ese proceso debería haber sido rutinario. En su lugar, se convirtió en otro ítem compitiendo por su atención mientras él estaba concentrado en el litigio. Empezaron a aparecer preguntas, empezaron a perderse plazos. Sergio Prado se dio cuenta primero. Según Paco, Sergio pasó varias semanas intentando convencer a Marcos de que se concentrara en estabilizar el negocio en lugar de luchar contra mí. Esas conversaciones eventualmente se convirtieron en reuniones con contables, abogados y sus jefes de operaciones. Todo el mundo parecía estar teniendo la misma conversación desde un ángulo diferente. Las conversaciones no fueron bien. Luego vinieron las discusiones sobre separar sus intereses en la empresa. Eso tampoco fue bien. Eventualmente, Sergio terminó la asociación, no por una demanda, no por un desacuerdo, sino porque ya no confiaba en Marcos para tomar decisiones que sirvieran a la empresa en lugar de a su orgullo. Esa marcha importó. Luego vino la pérdida del contrato. La empresa de Harland Caldwell había trabajado con la agencia de Marcos durante años. La cuenta era valiosa, pero no irreemplazable. Lo que importaba era la señal que enviaba. A los clientes no les gusta la incertidumbre, no les gustan las dudas sobre licencias, no les gusta oír que los socios comerciales se van. Un cliente que se va es un inconveniente. Múltiples preocupaciones llegando al mismo tiempo se convierten en otra cosa. En la logística de Valencia, la gente presta atención, no en voz alta, sino calladamente. Como siempre hacen las comunidades empresariales, Marcos había entrado en esa temporada creyendo que por fin había encontrado una baza. En su lugar, encontró consecuencias a las que no les importaba lo que él creyera. La demanda continuó adelante. La rescisión del contrato se mantuvo. Las presiones del negocio seguían aumentando. Y por primera vez desde que todo esto empezó, empecé a preguntarme si mi hijo entendía cuánto de lo que estaba pasando ya no tenía nada que ver conmigo. No estaba en esa habitación. Quiero dejar claro eso. Lo que sé sobre lo que pasó entre Elena y Marcos aquella tarde, lo sé de la forma en que sabes cosas que ocurren al borde de tu vida, a través de la calidad del silencio que sigue, a través de lo que la gente no dice, a través de la forma particular en que una situación cambia después de una conversación en la que no estuviste presente. Elena había estado viendo cómo se desarrollaba todo. Había oído de su madre, después de que Carmen y yo habláramos. Había visto la demanda judicial en nombre de Marcos en una demanda civil contra la mujer que poseía el edificio desde el que operaba su negocio. Había visto la situación volverse más extraña semana tras semana. La denuncia presentada contra mis instalaciones había llegado solo días después de que él recibiera el aviso de desalojo. Luego vino la demanda. Luego los problemas de licencia. Luego las explicaciones que parecían cambiar dependiendo de quién hiciera las preguntas. No es una mujer tonta. Nunca lo fue. Y por lo que Carmen me contó después, Elena no había empezado a hacer preguntas esa semana. Había estado haciéndolas calladamente durante algún tiempo. Pequeñas preguntas al principio. Preguntas sobre el edificio. Sobre el contrato. Sobre por qué cada versión de la historia parecía poner la responsabilidad en otro lugar que no fuera donde pertenecía. Las respuestas nunca parecían aclarar nada, solo llevaban a más preguntas. Por lo que entiendo, se sentó con él una tarde y le preguntó claramente, ¿cuándo dejaste de ser alguien a quien reconozco? Marcos no respondió a la pregunta. Le dijo que ella no entendía la presión bajo la que estaba. Presión de negocio, presión financiera, el estrés de lo que estaba pasando con su licencia. Lo expuso de la forma en que exponía las cosas en mi puerta organizado, posicionado.
entregado como si la presentación en sí misma fuera un sustituto para escuchar realmente lo que se le estaba preguntando. Elena le dijo que entendía exactamente lo que estaba viendo. Fue entonces, cuando él se volvió frío. Conozco esa frialdad. La he descrito en esta historia porque vi cómo recorría la cara de mi hijo en mi propia puerta principal. ¿No es enfado exactamente? El enfado tiene calor. ¿El enfado puede cambiar? Esto es otra cosa. Esto es una puerta cerrándose desde dentro. Un hombre decidiendo que la persona frente a él se ha convertido en un obstáculo en lugar de una socia, y ajustando su postura en consecuencia. Elena lo sintió. Sé que lo sintió porque sé lo que se siente al estar en el lado receptor de eso. Y sé cómo se ve una mujer después de haberlo sentido de alguien en quien confiaba. No se fue esa noche. Se quedó. Probablemente hizo la cena o recogió los platos, o hizo las cosas normales que hace la gente en una casa que todavía funciona técnicamente, mientras algo esencial dentro de ella ya se ha detenido, pero sé de la forma en que sé cosas sobre las mujeres que han llegado a un lugar particular en sí mismas, que algo se asentó en ella esa tarde, no por una discusión, no por una demanda, porque a veces una sola conversación simplemente confirma lo que semanas de observación ya han estado intentando decirte. La decisión ya se estaba formando en esa habitación, no anunciada, no discutida hasta su existencia, solo formándose silenciosamente, como se forman las decisiones serias cuando una mujer finalmente ha visto suficiente. He visto esa mirada en mi propio espejo años atrás, después de Ramón, la mañana en que me desperté y entendí que ya no estaba esperando a que algo mejorara. Simplemente estaba decidiendo qué venía después. Hay una quietud en ello que parece calma desde fuera, pero en realidad es algo más cercano a la finalidad. Elena tenía esa quietud ahora. Lo que no sabía era lo rápido que se moverían las cosas una vez que ella empezara a moverse. No sabía sobre la llamada que hizo Marcos 3 días después. No a mí, no a Alberto, no a nadie conectado a la situación legal. Llamó a Paco, llamó a mi amigo más cercano y le pidió que llevara un mensaje que él no tenía el coraje de traer por sí mismo, y lo que dijo a él y lo que él respondió, me dijo que mi hijo finalmente se había quedado sin opciones, excepto la que había rechazado desde el principio. Paco me llamó un jueves por la mañana. Supe por su primera palabra que la llamada no era suya. Paco tiene una forma particular de abrir una conversación. Directa, cálida, sin preámbulos. Esa mañana empezó con mi nombre y luego hizo una pausa. Y esa pausa me lo dijo todo antes de que dijera una palabra más. Me dijo que Marcos le había contactado la noche anterior. Dijo que le había pedido que hablara conmigo. Lo entregó de la forma en que una persona honesta entrega algo que no se siente cómodo llevando, claramente, sin editorializar, porque me respetaba lo suficiente para no adornarlo. Le hice una pregunta. ¿Se disculpó? Paco se quedó callado. No el silencio de alguien buscando palabras. El silencio de alguien que ya tiene la respuesta y está decidiendo si suavizar la ayuda a alguien. No lo hacía. Dije, entonces no hay nada que discutir. Paco, te quiero por llamar. Dijo, lo sé. Cariño, lo sé. Colgamos. Él no volvió a contactar con Marcos. Sé esto no. Porque le pidiera que le cortara. Nunca pediría eso a nadie. Lo sé porque Paco es un hombre que entiende cuándo ha sido usado como instrumento y no se hace disponible para eso 2 veces. Marcos había pasado por todos los canales disponibles para él la puerta de su madre. Su tío.
un tribunal civil, una junta de licencias estatal. Y ahora mi amigo más cercano, todos y cada uno le habían devuelto al mismo lugar, un hombre que no se había disculpado, buscando resultados para los que una disculpa era el único camino real. La semana siguiente, Elena se reunió con un abogado. No lo sabía en ese momento. Me enteré más tarde a través de Carmen. No detalles. Carmen no es el tipo de mujer que comparte los asuntos privados de su hija, pero sí lo suficiente para entender que Elena no había actuado de repente. Había estado observando durante semanas, haciendo preguntas, mirando cosas que previamente había elegido no examinar demasiado de cerca. 4 días después de esa consulta, Elena presentó la demanda de divorcio. Me enteré a través de Carmen, que me envió un mensaje de texto que decía simplemente: lo siento, Teresa, por todo. Lo leí 2 veces. Dejé el teléfono y me senté con lo que significaba. La demanda de Elena no solo terminó un matrimonio, terminó una relación que había conectado silenciosamente a Marcos a una red profesional más amplia durante años. La familia Solano nunca había dirigido su negocio por él. Nunca le habían entregado contratos ni garantizado el éxito. Marcos construyó mucho de lo que construyó a través de su propio trabajo. Pero las relaciones familiares crean oportunidades, las presentaciones ocurren, la gente se conoce en cenas, se hace una recomendación, una conversación que podría no haber ocurrido de otra manera. De repente ocurre. Esas cosas importan, ya no era familia. Cada oportunidad que existía gracias a esa relación no desapareció de la noche a la mañana. Nadie se organizó contra él. Nadie hizo llamadas. Nadie cerró filas. Lo que desapareció fue el acceso futuro, las presentaciones casuales, la buena voluntad automática. El beneficio de estar conectado a gente que estaba dispuesta a responder por él porque pertenecía a la familia silenciosamente, sin anuncio. Esas cosas simplemente dejaron de estar disponibles. Marcos llamó a Carmen el día después de la demanda. Ella no respondió. Llamó otra vez a la mañana siguiente. Ella no respondió esa vez tampoco. No por crueldad. Conozco a Carmen lo suficiente para saber eso. Pero hay momentos en que una mujer entiende que responder a una llamada no ayudará a la persona que llama y solo le costará algo que no está preparada para gastar. Había perdido 2 cimientos en la misma temporada el edificio que sostenía su negocio. El matrimonio que sostenía gran parte de su estabilidad personal. Ambos desaparecidos. Ambos perdidos. No porque alguien fuera por él, sino por las elecciones que tomó, los movimientos que inició, las palabras que nunca dijo. Pensé en eso durante mucho tiempo la noche en que llegó el mensaje de Carmen. Pensé en un hombre quedándose sin camino y todavía sin entender que el camino terminaba por culpa de la dirección que eligió, y pensé en el hecho de que, en algún lugar de Valencia, mi hijo estaba sentado con todo eso, y la única persona que podría haberlo estudiado tenía una puerta cerrada entre ellos que él mismo había cerrado. Lo que vino después fue la parte que nadie vio venir. Ni siquiera yo. La carta de Alberto llegó un martes. La leí en la mesa de mi cocina, de la forma en que leo todo lo importante despacio. Una vez sin correr hacia la conclusión, la denuncia de sanidad, oficialmente desestimada, la demanda civil, desestimada. Todos los asuntos legales resueltos por completo. La frase de cierre de Alberto era característicamente clara. El registro está limpio. Teresa siempre lo estuvo. De ahí lo corto. Me senté con ella un rato. No con satisfacción exactamente,
Algo más tranquilo que eso. La sensación de una puerta cerrándose en una habitación en la que te habían obligado a estar. No alivio de que la habitación haya desaparecido. Solo el hecho simple de que ha terminado. Yo no había querido nada de esto. No la inspección, no la demanda, no los meses de correspondencia legal sentados en una carpeta en la encimera de mi cocina. Yo había querido un hijo que llamara el Día de la Madre. Lo que tenía en su lugar era un registro limpio y un caso cerrado. Doblé la carta. La puse de vuelta en el sobre y fui a hacer té. Esa misma semana, sin decírmelo, Paco fue a ver a Marcos. No pidió mi permiso. No mencionó que iba, simplemente fue. De la forma en que Paco hace las cosas, calladamente bajo su propio criterio. Porque decidió que debía hacerse. Me contó sobre ello después. Marcos estaba en un piso más pequeño ahora. Temporal. Claramente. El tipo de lugar en el que aterriza a una persona cuando su vida está siendo reorganizada en contra de sus expectativas. Muebles escasos. Cajas que no se habían desempacado completamente. Una pila de papeleo en la mesa que Paco dijo que parecía a alguien, intentando reconstruir algo con las piezas que quedaron después de un colapso. Paco se sentó frente a él. No dio un discurso. No repasó con Marcos la lista de todo lo que había hecho. La publicación, la puerta, la denuncia, la demanda, las llamadas que no fueron a ninguna parte, porque nunca fueron acompañadas por la única cosa que podría haber cambiado algo de eso. Paco no está hecho para discursos. Y lo sabe. Se sentó en ese piso escaso y miró a su sobrino. Y dejó que el silencio hiciera el trabajo que hace el silencio, cuando dos personas son honestas. Entonces, dijo tu madre, nunca dejó de quererte, solo dejó de aceptar menos de lo que merecía. Marcos no respondió. Miró a la mesa. No apartó la vista. No miró por la ventana. A la mesa. De la forma en que una persona mira algo fijo cuando todo lo demás siente que todavía se está moviendo, Paco se sentó un momento más. Luego se levantó. Le dio una palmadita en el hombro a Marcos. Y se fue. Me contó sobre la visita el domingo siguiente. Estábamos sentados en mi porche trasero de la forma en que a veces hacemos los domingos por la tarde cuando ninguno de los dos tiene a dónde ir. Lo contó claramente sin editorializar, de la misma forma que hace todo. Cuando terminó, no di nada por un rato. Pensé en Marcos en esa mesa. Pensé en lo que le costó a Paco entrar en ese piso y sentarse frente a un hombre que había tomado decisiones que hirieron a personas que Paco quería, y no decir una sola palabra de enfado. Solo la única cosa cierta, ofrecida sin condiciones. Entonces dije gracias. Paco. Él asintió, cogió su vaso. Nos sentamos en ese porche hasta que la luz cambió y el patio se quedó en silencio y no quedó nada que necesitara decirse entre nosotros. El capítulo legal estaba cerrado. El capítulo familiar era otra cosa completamente diferente. No cerrado, no abierto. Solo sentado de la forma en que ciertas cosas se sientan cuando son demasiado grandes para una resolución simple y demasiado importantes para ser abandonadas. Lo que sabía era que tenía un viaje que hacer, uno que había estado posponiendo durante 11 años. Salimos de Valencia un viernes por la mañana, antes de que el calor se asentara. Verdel condujo el primer tramo y yo me encargué del segundo. Y en algún lugar, pasando la frontera de la provincia, paramos en una gasolinera que vendía cacahuetes servidos en una olla de cocción lenta junto a la caja y los comimos en el aparcamiento como dos mujeres que no tenían a dónde ir y todo el tiempo del mundo para llegar allí. Ese fue el primer momento en que lo sentí.
algo soltándose en mi pecho que no me había dado cuenta de que estaba tenso. Llegamos a Cádiz al caer la tarde. El hotel estaba junto al mar, 4 plantas arriba, y cuando salí al balcón por primera vez y miré al Atlántico, largo y ancho y sin prisas bajo mí. Me quedé allí mucho tiempo sin decir nada. El aire olía a agua salada y a algo verde y viejo. La costa a principios de verano, espesa y cálida, y completamente indiferente a cualquier cosa que hubiera estado cargando los últimos meses. No sabía sobre rescisiones de contratos, inspectores estatales o demandas civiles. Solo era aire, solo era agua. Solo era la tranquilidad particular de un lugar que ha estado allí mucho antes de que llegaran mis problemas, y estará allí mucho después de que se vayan. Berdel vino y se puso a mi lado y dijo: Teresa, deberíamos haber hecho esto. Hace años, la sí. Deberíamos. Cenamos esa primera noche en el paseo marítimo. Pedí gambas al ajillo y pescado de roca en un restaurante con paredes de ladrillo, visto y velas en cada mesa, y una camarera que nos llamó guapas a las 2 sin que pareciera otra cosa que genuino. La comida llegó en un plato blanco, rico y perfectamente sazonado. Y me lo comí todo. Y no pensé ni una vez en el horario de personal del fin de semana del centro de día, o en la carpeta de correspondencia legal en la encimera de mi cocina, o en cualquier otra cosa que viviera dentro de mi vida habitual. Solo comí, solo me senté, simplemente estaba. Nos quedamos 4 días. La segunda mañana, caminé por la orilla sola mientras Berdel dormía. Compré café en un carrito cerca del mercado y caminé despacio, de la forma en que caminas cuando no estás intentando llegar a ningún lado. Cuando caminar en sí mismo es el objetivo, pensé en la última vez que había hecho un viaje solo para mí y genuinamente no pude situarlo. Siempre había habido algo más urgente. Siempre el centro de día. Siempre un residente que necesitaba atención extra. Siempre alguien cuyas necesidades llegaban antes que las mías en una lista que guardaba sin que me pidieran. Me lo había ganado. Lo sabía completamente y sin disculpas. La tercera noche, Berdel dijo algo en la cena. Ni siquiera capté todo. Algo sobre los zapatos de la camarera. Y me reí. É o tipo de risa completa. El tipo sin protección que empieza en el estómago y llega a tu cara antes de que hayas tomado ninguna decisión sobre ello. Me reí hasta que me lloraron los ojos y Berdel se rió de mí riéndome. Y durante unos minutos solo fuimos 2 mujeres en una mesa en Cádiz, siendo ridículas juntas. No podía recordar la última vez que me había reído así. El centro de día funcionaba sin problemas bajo mi directora adjunta. Mi licencia estaba limpia. Mis edificios eran míos. No estaba esperando nada. No estaba gestionando la crisis de nadie, ni absorbiendo las decisiones de nadie, ni firmando mi nombre en nada para nadie que olvidaría que estaba allí. Era una mujer de casi 60 años, sentada sobre un mar en Cádiz. Había trabajado toda mi vida exactamente para este tipo de paz ordinaria, hermosa e ininterrumpida. Finalmente, había dejado de esperar permiso para tomarla. Volví a casa de Cádiz un martes. Desempaqueté despacio. Puse una lavadora. Me hice una comida adecuada, en mis propios fogones. Me quedé de pie en mi cocina y miré el espacio a mi alrededor. Las encimeras que elegí, la ventana sobre el fregadero que da al patio trasero, el gancho junto a la puerta donde viven mis llaves, y sentí la satisfacción particular de una mujer volviendo a algo que le pertenece completamente, sin condiciones, sin extensiones, solo suyo. Me senté esa tarde
y me permití pensar claramente sobre todo lo que había pasado. Marcos está en Valencia. Luce a través de Paco, que mantiene un ojo discreto sin que se le pida informar de nada. Su autoridad como agente sigue bajo revisión federal. La asociación con Sergio Prado está disuelta. El matrimonio ha terminado. Su nombre en la comunidad logística de Valencia tiene peso ahora, pero no del tipo que abre puertas. Del tipo que hace que la gente haga una pausa antes de devolver una llamada. Paco me dijo algo más. Un hombre con el que Marcos había hecho negocios años atrás. Se lo encontró recientemente y le preguntó si había conseguido arreglarlo todo. No enfadado, no acusador, solo casualmente. El tipo de pregunta que la gente hace cuando una historia ha viajado más lejos de lo que pretendías, eso se quedó conmigo. Los negocios se recuperan, la gente se recupera, pero la reputación tiene una memoria más larga de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, especialmente en industrias donde la confianza es parte del producto que se vende. No celebro eso. Quiero ser precisa sobre esto, porque importa. No hay satisfacción en ver a tu hijo reducido. No hay versión de madre que mire las circunstancias disminuidas de su hijo y sienta algo limpio o simple. Lo que siento es más cercano a una pena que ha hecho las paces consigo misma, un duelo que ha sido plenamente reconocido y luego dejado en algún lugar donde pueda existir sin requerir cuidado constante. Pienso en el edificio de la calle Cervantes, a veces. Está alquilado ahora a una pequeña empresa de consultoría logística. Una operación propiedad de una mujer. 2 empleados construyendo algo desde cero. Pagan el precio de mercado. Nunca han faltado a un pago. El edificio está siendo usado como debería ser usado un edificio, por personas que entienden el valor de aquello en lo que están de pie. Pienso en las lentejas que hice aquel día de la madre, la olla que llené por costumbre, por una esperanza que no había admitido del todo ante mí misma. El olor moviéndose por mi casa toda la tarde mientras el teléfono permanecía en silencio. Ya no hago esas lentejas el día de la madre, las hago en octubre ahora. Cuando el tiempo cambia y pertenecen a la estación en lugar de a una expectativa, pienso en el teléfono en mi mano la mañana siguiente. ¿Me han preguntado en mi propia mente? En la tranquilidad de mi propia cocina. Si me arrepiento de haber hecho esa llamada. Si había otro camino. Si una mujer diferente lo habría absorbido y seguido adelante y mantenido la paz que nunca fue realmente paz en absoluto. La respuesta es no. No llamé a Alberto Gil para herir a mi hijo. Le llamé, porque finalmente llegué a una decisión que llevaba mucho tiempo pendiente. Que merezco ser tratada como una persona que merece consideración no para actuar para otros. No para ser publicada. No para ser usada como contraste para hacer que alguien parezca mejor. Realmente considerada. Y si Marcos no iba a tomar esa decisión, iba a tomarla por mí misma. Todo lo que siguió. Él lo construyó con sus propias manos. La denuncia. La demanda. La frialdad hacia su mujer. Las llamadas que nunca una vez empezaron con una disculpa. Cada puente que se quemó, él mismo lo encendió. Le di 60 días y una puerta que nunca estuvo completamente cerrada. Él eligió qué hacer con ambas. Esa llamada telefónica lo cambió todo. No porque lo destruyera, sino porque forzó a cada decisión posterior a salir a la luz donde otras personas finalmente pudieran verla. También, algunas cosas se pueden reconstruir, un negocio se puede reconstruir, una lista de clientes se puede reconstruir, incluso una vida se puede reconstruir, pero hay ciertas pérdidas que no regresan a su forma original una vez que se han ido. La confianza es una de ellas. Tengo mis edificios. Tengo el centro de día.
Tengo a Verdel y a Paco, y el recuerdo de 4 días en Cádiz que llevaré conmigo el resto de mi vida. Tengo una cocina que huele a lo que decido cocinar y un teléfono que suena cuando la gente quiere contactarme y una vida que me pertenece en cada dirección en la que miro. El contrato terminó. El matrimonio terminó. La asociación terminó. Las excusas terminaron y en algún lugar del camino, mi hijo finalmente se encontró con las consecuencias de ser el hombre que había elegido convertirse. En cuanto a mí, finalmente conocí a la mujer que debería haber estado protegiendo todo el tiempo.